Perfecto. Iniciamos por lo que es lo más importante, me parece a mí, en lo que conlleva, lo que respecta la práctica del derecho del trabajo, que justamente es lo que tiene que ver con la aplicación de los principios del derecho al trabajo. Entonces, primero, déjenme colocarles esto de manera de presentación para que sea de mejor, para que vean mejor. Perfecto. Entonces, los principios del derecho del trabajo se dividen en tres grandes grupos. Eso lo podemos encontrar en el libro del doctor Egas Peña, que hace un recuento de los principios del derecho del trabajo en las constituciones del Ecuador. En ese libro encontrarán obviamente hasta la Constitución del 98, pero les soy honesto, yo que he revisado las dos constituciones, el 98 y 2008, en lo que tiene que ver con el tema laboral es extremadamente similar. El cambio fue del 78 al 98, por ejemplo, por el tema de la transacción. Pero bien, la visión general. Hay tres tipos o tres grandes grupos de principios en el derecho del trabajo. El político, el jurídico y el procesal. El político respecto de políticas públicas, legislación, cómo el Estado conlleva o protege o garantiza los derechos del trabajador. El jurídico, las reglas de interpretación de estas normas que han sido aplicadas o implementadas a través de políticas públicas, y las procesales, ¿no? Es muy parecido a la protección de derechos fundamentales que Ramiro Ávila nos indica cuando cambiamos de una constitución o un régimen de legalidad a un régimen de constitucionalidad, es decir, política pública, normativo y jurisdiccional para hacer que el Estado deje de cometer actos arbitrarios y efectivamente se regule. Pero el tema procesal es importante también, porque al día de hoy, en el tema procesal, en el derecho del trabajo, que es un procedimiento sumario de acuerdo al Código del Trabajo, tenemos que entender, ¿qué tenemos que entender? Que efectivamente el derecho del trabajo, o mejor dicho, el derecho procesal del trabajo, a pesar de tener unas características, vamos a llamarle únicas, estamos al día de hoy regidos prácticamente por un derecho procesal civil. Y la rigidez que tiene eso me parece que no deviene en un prejuicio del trabajador, pero lo que sucede al respecto de esa rigidez es que los principios, o es de difícil aplicación los principios del derecho procesal laboral. Aquí los principios políticos, como ya sabemos, deber trabajar, derecho al trabajo y libertad de trabajo. Entonces, el derecho al trabajo es la garantía que el Estado da para que tengamos acceso al mismo, ¿no? O sea, una economía que esté proclive al acceso al trabajo. Y la libertad del trabajo es la autonomía de elegir. Recordemos que en la Constitución está lo que es la libertad de contratación, y también implica que nosotros como trabajadores podríamos trabajar en los países. Ahora, en el tema también recuerden que el derecho, o lo que es el Código del Trabajo, también tenemos a ciertas, primero, instituciones públicas, ¿no? Que firman también contratos de trabajo con obreros, ¿no? Y además de eso, de contratos de trabajo, denme un segundo, además de lo que tiene, de la relación que hay con los contratos de trabajo, al respecto de la contratación del obrero público, también tenemos a las empresas públicas, que ya incluyen también a los servidores públicos de carrera, al respecto de que si el Estado tiene es titular o no de la libertad de contratación, que es un argumento muy recurrente por parte de Petroecuador, demandas que les proponen al respecto de acciones de protección, que al día de hoy se encuentran extremadamente restringidas, ¿no? Recordemos eso. Entonces, igual tenemos estos principios políticos, tenemos los principios, también los políticos son al respecto de la libertad de asociación, el fuero sindical, el derecho a la huelga, lo que son en México llaman juntas de conciliación y arbitraje, en Ecuador tenemos los tribunales de arbitraje y conciliación al respecto de los conflictos colectivos. Eso lo observamos en el artículo 326 en razón de la jurisdicción colectiva. Entonces, el derecho del trabajo tiene un principio protector, es decir, el derecho del trabajo entiende al contrato de trabajo como un contrato
no entre iguales, lo ve como un contrato entre desiguales, pero en el sentido de, Rafael Caldera decía que era un contrato sui generis porque el patrón no tenía el poder económico, y yo creo que más que, además del poder económico, también tiene el poder de decisión. Es decir, cuando estamos hablando del empleador, él dispone el perfil, el puesto y las actividades que se van a realizar, y también lo que es el jus variandi. Ahora, cuando tenemos estas reglas del principio protector, porque todo esto que les estoy diciendo al principio no es un relleno, es que quiero ver si llegamos todos a una conclusión. Porque la pregunta de este webinar, ¿cuál es? ¿La cláusula o el convenio arbitral en un contrato de trabajo viola derechos, del trabajador? ¿Viola derechos laborales? Hay una violación implícita al suscribir de manera supuestamente voluntaria un convenio de carácter arbitral. Bueno, eso quiero que llegue, por eso estoy hablando de los principios, para ver si llegamos a esa conclusión. Principios, cómo lo tratan en otros países a través del principio, y Ecuador cómo lo trata. Vamos a ver si esa es la gran... Y finalizamos el webinar de hoy contestándonos. ¿La cláusula arbitral implica una violación del derecho de trabajo? Entonces, primero, el indubio properario es cuando tenemos duda de interpretación y aplicación de una norma. ¿No? O sea, ese es el indubio, porque a veces hacemos que el principio protector tiene todo. No, esa es una de sus aristas. Segundo, la norma más favorable, es decir, existiendo antinomia, se va a acercar se va a uno elegir a la que tenga mayor beneficio. O sea, es decir, no vamos a estar realizando el procedimiento antinomia de jerárquico, mayor deroga menor, digamos hablar de posterior deroga anterior, y la especial a la general, sino que en este caso la norma más favorable es la que es la que efectivamente va a ser la que se tome en cuenta al momento de la interpretación. Y la otra es la condición más beneficiosa, o sea, el respeto de situaciones preexistentes que los empleadores otorgan a sus trabajadores. Entonces, ahí tenemos como claro ya el asunto de principios, ¿no? Recordemos que los principios ya están denominados como unos mandatos de optimización. Ustedes pueden ver eso en el libro, se les recomiendo, el libro de Ramiro Ávila Santamaría, Los derechos económicos, sociales y culturales. Él en su libro cita a Robert Alexi y determina que los principios son mandatos de optimización, es decir, los incluyen en el ordenamiento jurídico para su aplicación, y obviamente de dotar de contenido a normas que tal vez parecieran que efectivamente no están cumpliendo con su deber protector del trabajador. Estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de la irrenunciabilidad. Y ese es un tema que debemos tener extremadamente claro y transversal en toda esta charla. Primero, la renunciabilidad consta en nuestra legislación desde muchos años atrás. Lo encontramos en el artículo 11 del Código Civil. Podrá renunciarse a los derechos conferidos por la ley siempre y cuando el renunciante solo tenga interés el renunciante a aquello, y si la ley no lo prohíbe. Es decir, aunque sea solo de mi interés como renunciante, artículo 11 del Código Civil, yo no podría renunciar si es prohibido. Hablamos de lo que significa justamente la renunciabilidad de los derechos, que encontramos en el artículo 326, numeral 2 de la Constitución. Que yo le digo una cosa, pareciera un fetiche, es decir, al día de hoy, según los acuerdos ministeriales, ya esa renunciabilidad ha quedado un poco opacada por la supuesta pragmatismo que le imprimen a las normas. Por ejemplo, hay un contrato de plazo fijo vigente en un acuerdo ministerial. No estamos respetando esa irrenunciabilidad, que nuestro contrato tipo es el indefinido. Ahora, tenemos la primacía de la realidad, que ese va a ser ese también les sugiero que tengamos en cuenta, porque va a ser otra discusión. Por ejemplo, siempre los jueces de trabajo han discutido el fondo cuando un trabajador demanda primero demanda que se declare la relación laboral y obviamente el pago de los beneficios. Pero va, por ejemplo, el empleador contesta la demanda y establece que existió una relación de carácter comercial y lleva un contrato civil. En ese momento, hasta el día de hoy se discute, pues obviamente el juez no se declara incompetente porque el contrato sea civil, sino que se discute al respecto si los elementos de esa relación
tienen los componentes que el artículo 8 del Código de Trabajo nos indica, como es los servicios, la prestación de servicios lícitos y personales, la dependencia y la remuneración. Muy bien. También un elemento importante, el de los servicios lícitos y personales y la dependencia, porque el día de hoy ha variado mucho eso. Recuerden que también tenemos el teletrabajo, y no porque estemos todos los días marcando un horario o yendo a un lugar o estando en disponibilidad física, no dejamos de tener dependencia porque cumplimos ciertos parámetros en relación a ese teletrabajo. Entonces, tengamos en cuenta que también ha variado justamente por el asunto de carácter tecnológico. Entonces, pero para no irme de la idea, la primacía de la realidad es justamente que en caso, ahí hablamos de una discordancia entre los hechos, entre los eventos, entre lo que se ha pactado, ya sea formal, y obviamente lo que le sucede, porque a veces el pacto y la simulación lo que implica es un tipo de obligación eludiendo la real obligación, por ejemplo, pacto, relaciones civiles. Entonces yo me obligo a esas consecuencias violatorias de un pacto civil, pero estoy simulando y ocultando lo que es un pacto de carácter laboral, que tiene otras consecuencias. Entonces no quiero asumir esas consecuencias de pacto laboral. Muy bien. Entonces tenemos también otro principio que es importante para lo que es el día de hoy, la continuidad, porque la continuidad es obviamente es un principio, lo podemos ver en los libros de Américo Pla Rodríguez, que surge posterior a lo que se venía antes, obviamente la esclavitud. Entonces, al ser la esclavitud, ya tenemos lo que ahora, en cambio, el trabajador quiere es la continuidad y que se respete. Es decir, ejemplo básico, ingreso con un contrato precario, ocasional, no público, ocasional de 30 días o eventual, pero después sigo trabajando. Bueno, la continuidad lo que ha permitido es que yo la estabilidad la obtenga desde el día que empecé a trabajar como precarizado. Recuerden que la palabra precarizado en derecho laboral, más que una mala palabra, es sinónimo de un contrato no indefinido o un contrato de tiempo parcial o de tiempo fijo. La intangibilidad nos lleva en cambio a la normativa, a la legislación, que no puede cambiar y disminuir nuestros derechos. También yo observo que eso nos pasa ahorita en Ecuador. La igualdad y razonabilidad, es decir, igual trabajo, igual remuneración, o sea, todas nuestras actividades deben estar obviamente encaminadas a que se nos paguen los derechos. Es decir, si yo trabajo 4 años, debo tener mis vacaciones de los periodos de los 4 años. Esa es la igualdad, porque a veces creemos que la igualdad viene a decir, ya trabajé 2 años y recién a partir del tercer año tengo mi contrato, mi estabilidad y tengo mi aportación al IES. No, la igualdad requiere que no solo te paguen a la jornada que efectivamente es trabajada, sino que te paguen tu fondo de reserva de acuerdo al tiempo real, que te paguen tu remuneración. Le pasa mucho a los vendedores, les ponen un valor de sueldo, pero no les indican, por ejemplo, no le cargan las comisiones a ese valor. Entonces, y la razonabilidad, siempre la razón, cuando escuchen razón, lo bueno, entiéndanse que estamos hablando a partir de la lógica y un trato lógico. Entonces, hay un límite al arbitrio patronal, al jus variandi. Tanto es así que el 192 del Código de Trabajo establece obviamente el reclamo directo de despido intempestivo por el cambio de funciones, que cuenta el trabajo en 60 días. Entonces, la razonabilidad justamente es evitar un acto arbitrario que pueda desencadenar en tratos humillantes al trabajador, que puede desencadenar, no siempre es así, pero puede pasar. Muy bien. Entonces, seguimos. Nuevamente les agradezco la presencia de todas las personas que han acudido al presente webinar. Lo que sí les pido, tal vez no se vayan al final para ver si podemos tomar una foto de todos los que hemos asistido el día de hoy. Continuando con el asunto de los principios, más que todos los principios del derecho laboral, tenemos un asunto que es importante, que es la eficacia y la velocidad. Ese fue el motivo por el cual el Código Orgánico General de Procesos se determinó el sumario. Hubo muchos abogados que estuvieron en desacuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo que sea el procedimiento sumario, porque el momento que hablamos de, primero, oralidad, predominio. El sistema que había antes, desde el 2003, lo que era el procedimiento oral, antes del COGEP, era lastimosamente la oralidad, era un requisito y no se respetaba. Primero, que el interrogatorio y contrainterrogatorio era totalmente desleal, porque había que hacer en un contraexamen número de preguntas de acuerdo al número de preguntas de interrogatorio. Y la buena fe no prima en las relaciones en litigio, por lo menos en lo que es Ecuador. Luego de eso,
teníamos que la contestación a la demanda era oral, pero los jueces por una falsa economía procesal falsa, porque la economía procesal es que en el tiempo óptimo, menos posible, pero el que indica la ley, hagamos las diligencias. Es decir, si tengo un procedimiento sumario, voy a hacer el procedimiento sumario. No voy a dividirlo en dos audiencias. Pero en cambio los jueces en el ámbito anterior, como la ley decía, la ley indicaba, ordenaba que se podía contestar de manera escrita, o sea, a lo mejor dicho, sin el perjuicio de contestarlo por escrito. Entonces los jueces lo que hacían era recoger ese documento y no escuchaban, porque el principio de oralidad es, además de Ecuador, un sistema, de acuerdo al artículo 268 de la Constitución, y que nos permite, ¿qué? Nos permite justamente la mediación y la concentración. Y esos dos principios hacen que el juez esté en contacto directo con las partes, con los abogados, con los medios de prueba, y por tanto lograr hacer preguntas o esclarecimientos de hechos que le pueden estar quedando poco conocidos, o mejor dicho, poco claros, y lograr una justicia o lograr el bien común o una verdad procesal que no le gusta mucho a Jordi Ferrer Beltrán, pero es la verdad que hemos traído de un pasado que el juez no conoce al presente en el proceso. Entonces, esa es la importancia de la celeridad, o sea, los plazos cumplirlos dentro de lo que la ley determina. No puede un juez de trabajo, que sucede que el señor juez divide la audiencia en dos, la divide casi como un procedimiento ordinario, cuando no es así. Eso afecta a la economía procesal, eso afecta. Si yo de forma vamos a llamarlo voluntaria, no voluntaria, arbitraria, estoy decidiendo dividir la audiencia en dos, cuando la audiencia es única y obviamente al ser una audiencia única debe realizarse como tal. Eso es lo importante, la obtención. Muy bien, estamos hablando de inmediatez, lealtad procesal, veracidad, eso ya lo hemos conversado, pero la veracidad también es importante, pero también es responsable del litigante. O sea, decir, a pesar de que es relevante en el proceso, es importante también que nosotros aportemos en esa veracidad con el relato, con la hipótesis, con los medios de prueba. Muy bien. Estamos un poco en lo que tiene que ver con el rol del juez. El rol del juez debe evitar también, o sea, en lo que tiene que ver con el proceso, a darle a conocer. Es más, en el ámbito penal tengo entendido que los jueces se observan una defensa pobre, mediocre, suspenden la audiencia y le piden que cambie abogado a esa persona. Todavía en el ámbito laboral no he llegado a ese extremo, pero sí he notado a jueces que al ver que la defensa es negativa por parte del trabajador, incitan mucho a la mediación, al acuerdo, a conciliación, para evitar prejuicios mayores al trabajador, por lo que está sucediendo de la mala defensa, ¿no? Entonces, ese sería un aporte, ¿no? Este principio, tengámoslo en cuenta, no nos olvidemos, este principio, la gratuidad. El trabajador está exento de pago de tasas o cualquier condición económica que le impida que su reclamo. Este otro también, el pro acciones. El pro acciones, en cambio, es un principio laboral también, un principio de carácter laboral, procesal, en el cual el juez hace una interpretación de la norma procesal en el sentido más favorable para el trabajador. Entonces, dos principios que recordemos y no nos olvidemos que tienen relación con lo que nos interesa el día de hoy al respecto de la cláusula arbitral, la gratuidad y la proacciones. Y también la tutela de la jurisdicción, porque, por ejemplo, si alguien indica, vamos a decir que un abogado o un trabajador establece que el convenio arbitral es una obstrucción, que fue lo que sucedió con la sentencia, la famosa sentencia Competes de la transigibilidad en la corte que se dio en el caso 2342-18-EP, en el cual justamente uno de los reclamos o de los reproches de los abogados del trabajador era que efectivamente era una obstrucción a la tutela judicial efectiva el convenio arbitral. Entonces, ese fue el argumento por parte de ellos en relación a esa cláusula arbitral como tal. La cláusula arbitral implicaba una renuncia a la tutela judicial efectiva. Entonces, vamos a hablar, ahorita les voy a hablar del convenio arbitral. En este rato entro a hablar de eso. Pero tengamos en cuenta los principios, por favor. El protector implica todo, como que la gran mayoría de principios, ¿no? Irrenunciabilidad, primacía de la realidad, continuidad, protector. Y dentro de ese protector
Tres principios, acordémonos, para ir tratando los temas del convenio arbitral. Gratuidad, que el trabajador está exento del pago. Siempre ha sido así, nunca ha pagado tasas, ni algún costo que tenga relación, ni siquiera en los centros de mediación paga tasas. Proacciones, el juez de trabajo interpreta las normas procesales en favor del acceso a la justicia o el acceso a la jurisdicción del trabajador. Y la tutela judicial efectiva, como ya conocemos, que el debido proceso, la debida diligencia que debe existir para las partes, ahí sí más que para el trabajador, para las partes. Pero cuando vemos que en Ecuador, por lo menos, he visto que ese ha sido el reclamo de los abogados, en el caso de que se impida para ellos el continuar un juicio en el tema de fondo, atribuyen una violación a la tutela judicial efectiva, a una obstrucción a la justicia, el hecho de que exista una cláusula arbitral en el contrato, ya sea de trabajo civil. Entonces, aquí un resumen les he hecho al respecto de la aplicación de los principios, los políticos, los derechos sociales y directamente el derecho a la huelga. Hay un trámite en el Código de Trabajo. Los jurídicos, la interpretación de carácter legal directa al respecto del contrato, de los actos y de los derechos. Por ejemplo, un principio pro acciones. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que efectivamente trata lo que es la proacciones, la trata, y te dice lo siguiente: los tiempos para cómputo de prescripción, para reclamo de utilidades, no serán a partir de la terminación de la relación laboral, sino a partir del derecho se hizo exigible. Por ejemplo, hay una sentencia al respecto de eso. Entonces, es importante que entendamos también la interpretación. Ya la Corte Constitucional indicó que eso era ese tipo de interpretaciones era justamente aplicación del principio pro acciones, en lo que hablamos de lo que es el cálculo o el cómputo el cálculo o el cómputo de lo que tiene que ver con la prescripción. Por ejemplo, aquello, ¿no? Otro tema que es importante es los principios o la categoría cuando hablamos de fundamental, ¿no? La irrenunciabilidad, nulidad de acuerdos abusivos. Por ejemplo, yo creo que en Ecuador todavía, yo les adelanto algo, ¿no? No sé si el convenio viola o no derechos por ahora, porque vamos a llegar a esa conclusión, vamos a tratar de llegar a esa conclusión, pero yo creo que en Ecuador el tratamiento de la cláusula arbitral en un contrato de trabajo se la está observando de una forma, vamos a llamarle, de competencia, una forma de que no es nulo. O sea, la observación al respecto no se analiza si el trabajador se lo está alejando de su buen natural. Vamos por principio, ¿no? Vamos hablando de eso. ¿Pero qué implica un convenio arbitral? Vamos a hablar de la ley de arbitraje y mediación. ¿Qué implica un convenio arbitral? Primero, que es un requisito, debe ser escrito, es decir, el convenio debe estar dentro del contrato de trabajo, o en su defecto integrada, como puede ser también una adenda, ¿no? ¿Verdad? También recuerden que ahí es muy común comunicación epistolar y con el trabajador más todavía. Comunicación epistolar, cartas, oficios, comunicaciones, correos, en que se indique, ¿sabe qué? Vamos a tratar nuestros conflictos, nuestras diferencias a través de un centro de arbitraje, pero por fuera de la jurisdicción ordinaria. Miren, entonces yo veo que Ecuador no está tratando esto como un tema de renuncia de derechos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo realizo un convenio arbitral, cuando yo lo pacto, el convenio arbitral, recuerden que primero que el arbitraje puede ser administrado o independiente. El administrado es de un centro, es el que se realiza en un centro de arbitraje totalmente aprobado por el órgano público, con su reglamento, un lugar que puede emitir laudos arbitrales y todo eso, y el otro uno independiente. Entonces tú puedes fijar eso. No hay restricción. Recuerden que no hay restricción al respecto. Eso es un convenio arbitral. Puedes tener un convenio arbitral que se defina en equidad o en derecho. En derecho son abogados, en equidad no tienen que ser abogados, y va a tratarse de darle a cada quien lo que le corresponda. ¿Ah? Vamos viendo, o sea, ese es el convenio arbitral. Y además, el procedimiento se lo define por el número de árbitros también. Y, perdón, en el procedimiento y en el convenio arbitral defino
número de árbitros, además del centro de arbitraje y el reglamento del centro de arbitraje para dirimir lo que es el procedimiento arbitral y su selección de los mismos, ¿no? O sea, cómo yo escojo los árbitros. Y también recuerden otra cosa, el costo del arbitraje va a variar por el número de árbitros. Entonces, vamos, eso de ahí no está prohibido en el tema, por ejemplo, si aceptamos que un convenio arbitral puede estar integrado a un contrato de trabajo, todo lo que les acabo de decir no está prohibido. Se puede pactar en un contrato de trabajo, un centro de arbitraje, regulación arbitral, un arbitraje en derecho, 3 árbitros y que se escoja el árbitro de acuerdo a este centro de arbitraje privado. Y que en la ciudad que fuere pactada por acuerdo. Es más, yo podría hasta pactar, no sé si le convenga eso al patrono, yo podría hasta pactar en lo que tiene que ver el artículo 55.1 del COGEP, que la citación haga por boletas electrónicas, al domicilio electrónico. Boleta electrónica al domicilio electrónico. ¿Eh? ¿Qué les parece? No es malo, no está mal, para nada. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con el convenio? A ver. Aquí hay un asunto que debemos también entender. Yo estoy en total desacuerdo, porque por lo menos en materia de trabajo, el artículo 29, el artículo, me parece también el 13, el COGEP, establece cuándo es procedente en materia de trabajo establecer incompetencia en razón de la materia. El momento de la excepción previa. ¿Por qué les digo esto? Una cosa es la excepción previa en relación a un convenio arbitral o la existencia de un convenio arbitral, artículo 23, numeral 10, y otra cosa es cuando planteamos al respecto de incompetencia. Está bien si la quieres plantear las dos, pero lo que no puedes hacer es que en el momento de la validez procesal quieras meter por la tranquera la incompetencia. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque en la misma ley de arbitraje y mediación, su artículo 7, artículo 8, primero que el juez debe inhibirse, efectivamente, el juez debe inhibirse, pero en la misma ley hay 2 formas de renunciar al convenio arbitral. Primero, expresamente, una comunicación epistolar, un adendum al contrato, un adendum al contrato, se ha renunciado a lo que tiene que ver con el convenio arbitral. Renunciamos al convenio arbitral, se acabó. Perfecto. Pero tenemos el tácito. ¿Cuándo es eso? Y eso está en el CPC, por Dios. Pero no quise que sea palabra santa. Lo que pasa en la ley de arbitraje y mediación, en el artículo 8. Por eso digo, para que ustedes, esto es algo práctico. Demando yo, tengo el contrato, no importa civil o privado, civil o laboral. Yo demando ese contrato, a pesar de que tenga cláusula arbitral. Cuando me contesta la demanda y no se refiere en la excepción previa o no se excepciona al respecto de la existencia de un convenio arbitral, en ese momento ha operado la renuncia tácita del convenio arbitral. Entonces, si yo tengo un juicio en que yo he demandado, yo he renunciado tácitamente a ese convenio arbitral. Y si el que contesta la demanda también lo hace, ha renunciado. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que cambian de abogado, que es lo que suele pasar. El demandado cambia de abogado y el siguiente en la audiencia, en la validez procesal, saca de la chistera la genial idea de hablar de la incompetencia. Y hay jueces que la aceptan. Entonces, el problema, recuerden que el tema laboral ya se dio. En ese instante se dio la renuncia tácita al convenio arbitral. Entonces, no puedes discutir al respecto de una jurisdicción privada. Entonces, eso tengamos también en cuenta al respecto de la renuncia, que eso enerva cualquier discusión al respecto de la cláusula arbitral. Si hemos renunciado de forma expresa o hemos renunciado dentro de un juicio de forma tácita, ya no hay más discusión, no debe ser parte de la discusión. Y en temas laborales, como le digo, el artículo 29 del Código Orgánico General, el momento procesal para excepcionarse respecto de la competencia es en la excepción previa. Entonces tengamos eso en cuenta. Sigamos. Yo les he puesto, ya hemos, como les digo, hemos avanzado en 2 temas. Los principios que, por ejemplo, en Ecuador, si revisamos, yo les voy a decir, les voy a adelantar algo, la cláusula arbitral en el Ecuador, por ejemplo, en asuntos de trabajo, no es ilegal. No es ilegal, por ejemplo. Lo que sí es ilegal es un contrato por horas, por ejemplo, para que tengamos claro. 328 de la Constitución, contrato por horas
es ilegal. El fraude o la simulación de trabajo es ilegal. Pero la cláusula o el convenio arbitral no es ilegal. Entonces vimos los principios, porque los principios justamente podrían, en momento de su aplicación, entenderse que podría contraponerse al convenio arbitral. Entonces ya los analizamos para reflexionar al final si efectivamente una cláusula o un compromiso arbitral es o no violatorio al derecho al trabajo. Quiero darle dos casos. Uno en Uruguay que se discutió contra el caso, el primer caso en Uber, contra Uber, que se discutió en Uruguay, al respecto ahí se discutió el vínculo laboral, se discutió el tipo de grupo que también tiene lo que es el sector, y se discutió también en dónde debe ser la jurisdicción. Entonces, allá sí se discutió y no se estableció como norma procesal inmediata el no ser competente por existir un convenio arbitral. Además que también se conversaba al respecto de un contrato de adhesión. Entonces, vemos y finalizo con un caso ecuatoriano. Primer tema que se discute en Uruguay, que me parece uno de los países de Sudamérica que tiene el derecho, a pesar de que no tienen ley de contrato de trabajo, en el sur de nuestro continente, más al sur, Argentina tiene leyes de contrato de trabajo y también en Uruguay no existe, pero está regulado a través de sentencias, pero en Chile también hablan de la ley me parece que es el contrato de trabajo. Pero en España sí es un estatuto de trabajadores y en México es la ley federal de trabajo. Entonces, hay países que regulan directamente el contrato y hay otros que regulan las relaciones en general. Entonces, en el tema del problema con Uber es discutir al respecto de lo que es Airbnb o cualquier economía colaborativa, como son, por ejemplo, las aplicaciones. Por ejemplo, Uber siempre en estas disputas lo que indica es que es una compañía de tecnología, no una compañía, por ejemplo, de transporte, que es una compañía de tecnología, no una compañía de transporte. Entonces, aquello hace pensar que hay una relación de carácter comercial con quien usa la aplicación, la descarga y firma el contrato de adhesión al respecto de la relación que va a tener con Uber, ¿no, verdad? O cualquier otra aplicación. Uber aquí en este caso. Entonces, el conductor solicita beneficios laborales, demanda a Uber, que tiene su sede en Países Bajos, que justamente el arbitraje se da allá, que en otras sentencias han hecho un cálculo, casi solo en costos se van $9,000, y Uber Uruguay, que es el vínculo que hay dentro de Uruguay con la compañía extranjera, pero también es de carácter tecnológico. Entonces, lo que se discute en este proceso es que si es una empresa, ¿por qué hacen esta discusión? Pues como él es un conductor, es lo que dice, yo quiero que se me paguen mis beneficios laborales porque yo trabajo para Uber. Pero Uber dice, yo no soy una compañía de transporte, yo soy una compañía tecnológica en la cual hago el contacto entre un usuario que requiere una movilización y otro que la brinda. Entonces, más o menos esa es la discusión. Y Uruguay ha dicho que, por ejemplo, en Uruguay, aquí está lo que la compañía alegó, ¿no? Yo les decía algo que no les he dicho. Ellos también alegaban que la jurisdicción ordinaria no era la competente, los jueces de Uruguay y los jueces de trabajo, porque tenían cláusula de carácter arbitral, pactada en el contrato, que es un e-commerce y que tú aceptas en el teléfono al momento de trabajar con ellos. Entonces dice, el arbitraje en Uruguay, como en Ecuador, artículo 190 de la Constitución ecuatoriana, el arbitraje es un procedimiento alternativo de solución de conflictos totalmente válido en Ecuador. O sea, en Ecuador no está prohibido aquello. ¿Sí? Ni en Uruguay tampoco. Entonces, ¿qué sucede? En Uruguay tienen una ley en que establece que el proceso laboral desplaza a estos tipos de convenios arbitrales y que también lo ven como un derecho a la justicia, al acceso del trabajador, que el trabajador no puede denunciar a la jurisdicción ordinaria. O sea, en Uruguay, les anticipo, las sentencias fueron favorables al trabajador en primera y segunda instancia. Entonces, ellos decían que era una renuncia de derecho, era el aceptar una jurisdicción extranjera, una jurisdicción privada,
implicaba una renuncia. En otras sentencias también han hablado al respecto de los costos que implica un reclamo laboral. Por ejemplo, en Londres, en Países Bajos o en el mismo Miami, que también son las sedes de los contratos de Uber. Entonces, y además de eso, hablan de que la cláusula era un contrato de adhesión, o sea que no había la posibilidad alguna, como los contratos de consumo, ¿no? Perdón, de derecho consumidor, que no hay opción que yo pueda negociar el servicio, sino que hay un servicio ya pactado y mi voluntad es la firma, ¿no? Entonces, en este caso, afecta mi autodeterminación o la continuidad que estamos hablando. ¿Qué pasó qué sucedió con este caso en particular? Se dice, no, pues el contrato se ejecuta en Uruguay, por lo tanto vamos a lidiar, vamos a la jurisdicción en uruguaya. No tenemos por qué nosotros establecer que esta jurisdicción se vaya a otro lado. No, vamos a la jurisdicción uruguaya, vamos a continuar con el juicio. Y obviamente, ¿qué indicaron ellos? Primero, yo también he puesto esta observación. En la primera instancia, hablan de la carga de la prueba. En Ecuador es igual. El trabajador debe probar que es trabajador, de que hay relación laboral. Eso no se invierte la carga de la prueba. En la segunda instancia, en Uruguay, en cambio, propusieron una tesis garantista de que debería probar Uber de que efectivamente el actor elegiría automarginarse de la protección laboral. O sea, es decir, firmaron un contrato civil y no laboral. Pero eso yo lo veo más difícil de probar porque estamos pidiendo que pruebe un hecho distinto al que tiene responsabilidad el patrón o empleador, en este caso Uber. Entonces, pero lo que sí me parece lógico es que la carga de la prueba es del actor en lo que tiene que ver en probar la relación laboral. Eso sí me parece totalmente lógico. Y aquí es la subordinación moderna. Entonces, ¿qué dijeron los jueces en Uruguay? El algoritmo, o sea, es el direccionamiento que hace este programa, este sistema que tiene Uber, y obviamente establece si tú puedes o no acceder a esos clientes que te proporcionan. El conductor está integrado a toda esta organización que tienen ellos, una estructura al respecto de qué, al respecto de los negocios que tú puedes acceder dentro de eso. Es más, Uber es conocida como una empresa brindadora de servicios más que como una empresa tecnológica. Entonces, como tal, lo que está pidiendo Uber de que la conozca como tecnológica se aleja de la realidad. Otra vez, principio de la primacía de la realidad. El trabajador efectivamente opera bajo esa marca. A él lo ubican por esa marca y esa marca es la que tiene reconocimiento en el mercado. Muy bien. ¿Cuáles son estos indicadores? Miren, protocolos de trato. Por ejemplo, primero que debe cumplir ciertas reglas el conductor de Uber. Eso también pasó en una sentencia en España. Hay unos protocolos que debe cumplir el conductor y condiciones que tiene que tener para poder justamente acceder a esas rutas y acceder a qué? A que se lo contrate. En caso de no hacerlo, se lo bloquea. O sea, no tiene acceso al ingreso. Y obviamente Uber recauda y liquida y paga semanalmente. Entonces, y Uber fija las tarifas, no es consensuada las tarifas. Y Uber le paga, como le llamamos en Ecuador, el jornal, que es semanal. Entonces, no es que recibe inmediatamente y conecta a dos sujetos, sino que Uber recauda, Uber establece protocolos de comportamiento dentro del servicio y establece sanciones si no te comportas de acuerdo a esos protocolos. Entonces, ahí tenemos una subordinación, pero desde el mundo moderno. La subordinación es que yo debo cumplir con ciertos requisitos para poder actuar como uno de los que son parte de tu organización. Yo controlo el tiempo en ruta, califico con métricas cómo los usuarios te han identificado. Yo no puedo negociar tarifas, negocia es Uber. Y yo no puedo interrumpir nada. Si yo ya acepté un trayecto, bueno, eso ya va más allá, o me refiero a la voluntad o si no lo quieres hacer. Pero si quieres continuar en esa organización y obtener lo redituable que podría ser, debes aceptar esas condiciones de dónde debes ir, a dónde debes dejar la persona y no puedes interrumpir ese servicio. Entonces, ahí o no hay evidencia de control.
Entonces, en el tema económico, tenemos también que tenía un partner en Uruguay. Lo que sí hubo en la sala fue que no le dieron los beneficios de acuerdo a la sección sectorial porque había equivocado la petición. Entonces, porque tenía un sector y a eso no se le concedió. Pero en lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con lo que es los aguinaldos y todo, los beneficios fueron otorgados. ¿Cuáles fueron los beneficios? La licencia, los sueldos y el salario. Pero los beneficios del Consejo de Salario, es decir, lo que tiene que relación con el sector que tenían de transporte, fue equivocada la petición y no se lo concedió, si no fuera incongruente. Entonces, aquí en Uruguay, ellos decían, bueno, en la clave, les voy a leer la frase, la clave es proteger el trabajo humano globalmente, respetando la dignidad del individuo detrás de la tecnología. Es decir, la justicia uruguaya dice, oye, hay un pacto arbitral, es verdad, hay un negocio digital, hay un e-commerce, hay un contrato con firmas electrónicas, aceptación, firma electrónica no vamos a no rígida, sino la que yo me identifico con usuario y correo. Esa, cuando yo me comunico con, esa es una firma electrónica, cuando yo me identifico con usuario y correo. Entonces, es decir, oye, pero esto quiere decir que el trabajo se dio y hay una subordinación por parte de Uber al conductor. Entonces, eso es lo que tenía en ese caso, ¿no? Ahora, para cerrar, estimados contertulios, hemos hablado de los principios y de un caso en Uruguay de Uber que estableció primero que el trabajador no puede renunciar a su jurisdicción, que el trabajador no, y su jurisdicción no solo de materia, sino tampoco en lugar, es decir, no puede hacerse un arbitraje en Países Bajos, sino que sea en mismo Montevideo, Uruguay, que sea un juez de trabajo, y el hecho de renunciar a esa jurisdicción implica obviamente una violación a sus derechos del trabajador. Y luego de eso viene el análisis, el estudio al respecto de qué, al respecto de, el estudio y análisis al respecto de si efectivamente estamos ante una relación laboral o no, porque se estudia el fondo ya. Es que ese es el problema. Las personas que usan, y ahí voy a empezar a dar ya mi opinión, los empleadores que usan un convenio arbitral en un contrato civil para simular el trabajo a uno de trabajo, más es un mecanismo de ilusión de la jurisdicción y los principios protectores que que un acuerdo voluntario de ir a una justicia más eficiente que es la privada. Y miren cómo Ecuador trata aquello. Lo bueno más, una sentencia la voy a dar, pero hay varias. En este caso, el actor demanda a una empresa privada y pide y reclama despido intempestivo, remuneraciones, vacaciones no gozadas y los décimos, que son adicionales. En cambio, la parte demandada lo que te indica es excepción previa, 153, numeral 1 y el 10 del COGEP, incompetencia en razón de la materia, perdón, sí, en la materia, perdón, incompetencia y existencia de un convenio arbitral. En la misma, en lo que tiene que ver con la sala laboral, se discutió, primer caso, verificar si la sentencia de apelación incurre, porque fueron los vicios motivacionales denunciados por parte de los casacionistas, y el otro era que si hubo falta de aplicación de normas sobre la naturaleza de la relación laboral al analizar el contrato. Si se dan cuenta, cuando revisen esta sentencia, como les dejé el número anteriormente, la Corte Nacional va a analizar solo si es válida o no la excepción previa. No va a entrar al fondo, porque nunca llegaron al fondo, porque en las dos instancias fue concedida el auto interlocutorio, la sentencia, el archivo en relación a la aceptación de la excepción previa. Entonces tenemos aquí que el diagnóstico que hizo la Corte Nacional al respecto de la sala provincial le dice, bueno, sí me parece una contradicción. Si vas a aceptar la excepción previa de existencia del convenio arbitral, yo por qué voy a analizar si es transigible o no derecho. Y peor, aceptarla. O sea, si yo me voy a poner a analizar de que existe una relación laboral y de que el derecho de trabajo me permite transigir derechos de los que están en conflicto y puede haber un convenio y lo acepto,
ya, en ese momento estoy haciendo de más, porque si ya acepto el convenio como algo posible, no debería analizar el contrato si es uno de trabajo. Entonces, la sentencia de mérito, o sea, como la Corte Nacional corrige, te dice, oye, ¿sabes qué? Archivo, por excepción previa, el archivo, está bien eso de ahí, está bien que el convenio arbitral sea respetado, es voluntario, es una cuestión que no implica renuncia de derechos, pero no te voy pero no voy a tratar el fondo porque justamente la excepción previa está en la fase de saneamiento y lo que impide es que se trate una sentencia de fondo. Entonces, tenemos otra vez la sentencia que le decía de la Corte Nacional, Corte Constitucional, la 2342-18-P/23, de la competencia en la competencia, que te establece que los árbitros son los competentes o son los únicos que tienen la capacidad para revisar su competencia. Entonces, ahí los jueces ordinarios, al momento de que existe un convenio, deben ellos automáticamente inhibirse. Esta es la ley también, la arbitraje de mediación. Entonces, la sola existencia del convenio arbitral produce como efecto inmediato, artículos 5 y 7 de la ley de arbitraje y mediación, la inhibición del juez. Entonces, esto impide, ¿no?, que se sometan a la justicia ordinaria. Recuerden también de la renuncia tácita y expresa a lo que les decía y el momento oportuno en temas laborales. Tenemos también, perdón, el juez no le corresponde, otro tema más, el juez, el ordinario, no le corresponde analizar el alcance del convenio. Entonces, como no le corresponde analizar el alcance del convenio, no puede, está prohibido analizar si es transigible o no los derechos del trabajo. Entonces, como no puede analizarlo, automáticamente lo que tiene que hacer el jugador es inhibirse. Mejor dicho, en el sentido más procesal, es aceptar la excepción previa. Entonces tiene asidero constitucional ya. Y en el conflicto, el contrato decía que se someterán a arbitraje a los árbitros del centro de la Cámara de Comercio. Entonces, al existir un documento dado por las partes, se justifica la cláusula arbitral. Por lo tanto, miren, contrato de prestación de servicios de operador de guillotina, la sentencia que les acabo de decir, la de Corte Nacional. O sea, era un trabajador, no era un empleado civil. Entonces tenemos que la naturaleza laboral tiene al día de hoy por parte de los jueces asidero de que el convenio arbitral, primero que es procedente como excepción previa, y si es procedente como excepción previa, es procedente como parte de un contrato de trabajo. Entonces no es posible llegar al fondo o a la práctica o que un juez de trabajo revise si ese convenio arbitral es o no ilegal o patológico, como habla obviamente en el ámbito directamente de lo que tiene que ver directamente con lo que es la competencia de la competencia, perdón, de la competencia de los árbitros. O sea, espérenme un rato, de la competencia de los árbitros. ¿Por qué? A ver, según este principio de competencia en la competencia, entonces la decisión que tuvo, ahí les veo el juicio, ustedes pueden verlo, el juicio es el 17.371, 03571, la ponente de la doctora Tapia. ¿Qué dicen ellos? Se acepta la sesión previa. Entonces, como aceptamos la sesión previa, si los jueces no pueden revisar o no están autorizados para revisar un convenio arbitral, automáticamente aceptan la sesión y archivan la causa. De acuerdo a la resolución 12/2017, se archiva los efectos del artículo 295 del Código Orgánico General de Procesos al respecto de una sesión previa no subsanable. Entonces, en este caso, los jueces nos están dando la pauta, y ahí viene la parte práctica, que el convenio arbitral es posible en un contrato de trabajo. Primer punto, la cláusula arbitral, legalmente o constitucionalmente hablando, es viable en Ecuador. Artículo 190 te establece que reconoce el arbitraje como un procedimiento alternativo de solución de conflictos y por lo tanto, como un procedimiento alternativo de solución de conflictos, te permite pactar este tipo de jurisdicción privada y por lo tanto, al permitirte pactar esta jurisdicción privada, es susceptible de ¿qué? Es susceptible de que no sea visto por un juez ordinario. Es decir, si yo voy a un juez y el juez me indica que no puede revisarlo él,
bueno, entonces tendría que irme a la jurisdicción privada, que es que ha sido pactada. Y solo ellos, porque también me dirán los abogados especialistas en arbitraje, quién determina si la cláusula es patológica. Cláusula patológica que no puede ejecutarse es el árbitro del centro de arbitraje que se ha determinado. Entonces, ese vendría a ser el, el problema al momento, por último, de establecer si la cláusula es patológica, pero igual tendría que revisar el mismo centro de arbitraje privado. El artículo 326, numeral 11 de la Constitución te dice que la transacción laboral es válida, siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. Nuestra Constitución establece como juez competente al árbitro, pero recuerden otra cosa más, que en el laudo arbitral no hay apelación. O sea, otro derecho más que le estamos, vamos a decirle, menoscabando al trabajador, el de poder recurrir. Lo que puede hacer es que hay otra, ese es otro tema, otra discusión. La Corte Nacional y la Corte Constitucional ha indicado que existe mecanismo de protección del Estado de los laudos arbitrales nulos, por lo tanto, en el presidencia de la Corte Provincial de la Jurisdicción, por lo tanto, no implica una renuncia de derechos el no poder recurrirla. Es que tampoco lo pueden hacer porque pierde jurisdicción los árbitros privados al momento de laudar. Recuerden también el artículo 11 del Código Civil, que te dice que solo puede renunciar a los derechos conferidos por la ley que tan solo mide el interés renunciante. Artículo 11 del Código Civil. Y si la ley no se lo prohíbe. Entonces, y la ley de arbitraje y mediación te dice, oye, yo te puedo siempre, siempre te puedo permitir un convenio arbitral siempre y cuando la materia sea transigible. Entonces, yo les hago la pregunta del millón, o la pregunta a todos. ¿Es o no violatoria de derechos fundamentales el que tengamos un convenio arbitral en un contrato de trabajo?